tabaco oral es popular en Suecia, en menor grado en Noruega también, pero también es muy popular en Norteamérica. Y de hecho, históricamente, si nos vamos al siglo XIX, cuando todavía no se inventaba la máquina para hacer cigarrillos a gran escala, pues el tabaco oral, o sea, lo que la gente fumaba en esas épocas era el habano, el puro, la pipa, que por cierto, también dentro de los productos combustibles no todos generan el mismo daño, porque típicamente la gente que fuma habanos y pipa no inhala, sino que es otra experiencia y es otro tipo de tabaco y la absorción de nicotina también es distinto. Pero en el siglo XIX era el habano, la pipa y el tabaco oral. El trabajador agrícola, por ejemplo, utilizaba mucho el tabaco oral porque el tabaco oral le permite tener las manos libres, ¿sí? Y era muy popular en Estados Unidos, nada más que el tipo de tabaco oral es el tipo de tabaco oral que se utilizaba que escupe, ¿no? O sea, estás chupando el tabaco, pero también lo estás escupiendo. Y bueno, en Escandinavia, en Suecia, el tabaco oral, que actualmente es el snus, no tenía esa misma forma en el siglo XIX. No, Era no, más no. parecido al tabaco que estoy describiendo de Norteamérica, ¿sí? Y fue evolucionando, pero también en Suecia hay una tradición de 2 siglos de uso de tabaco oral, ¿sí? Ahora, ¿qué Claro. sucede en Suecia? Eh, es interesante que Suecia fue un país neutral durante la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial los soldados, los cigarrillos era como un material que se les daba a los soldados. El soldado fumaba mucho, el cigarrillo muchas veces era como una Moneda especie de de cambio. moneda de intercambio entre soldados, etcétera. Pero Suecia no tuvo esa experiencia. Entonces, eso también ayuda a por qué en Suecia no entró el consumo del cigarro combustible con tal magnitud y por qué se mantuvo el consumo oral. Pero luego en Suecia también empezó a decaer el consumo oral en los años 50 y 60 y la gente empezó a fumar porque era en otras épocas, ¿no? En otras épocas era moda, el fumar daba estatus social, estatus económico, fue toda una revolución que después, bueno, decayó, gracias a Claro, Dios. pero en Suecia es interesante porque en Suecia, ¿por qué se dio en Suecia y no en Finlandia, Noruega, el fenómeno? Porque Suecia no tuvo esa experiencia que mencioné. Entonces, aunque empezó a disminuir el consumo del tabaco oral y empezó a aumentar el del cigarro, el tabaco oral quedó la memoria, quedó. Y entonces, cuando en Suecia, que es un país muy avanzado, se empieza a difundir la cuestión de que la asociación que hay entre el cigarro de tabaco y el cáncer y las enfermedades, etcétera, los suecos vuelven al snus, ¿sí? Pero es muy curioso porque también son los hombres los que lo hacen, no son las mujeres suecas, sino los hombres. Y además la misma tecnología del snus cambia, porque el tabaco oral, el que se escupe, etcétera, lo modifican, lo ponen dentro de una bolsita de té, lo tratan para eliminarle las nitrosaminas y otras cuestiones que también pueden ocasionar daño, etcétera, y lo van evolucionando. Y también en Estados Unidos se genera una especie de snus paralelo, ¿no? Porque en Estados Unidos hay también varios tipos de tabaco oral. Bueno, entonces lo que sucede es que poco a poco los suecos empiezan a sustituir. Eso empieza aproximadamente desde como en los años 90, poco a poco, gradualmente los suecos recobran la memoria que ellos tienen del tabaco oral y empiezan a sustituirlo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede actualmente en Suecia? El consumo de nicotina en Suecia es aproximadamente como el 20-25%, 20% de la población consume nicotina, pero 3/4 partes
de ese 20% lo consume a través del snus. Y esa es una cosa muy interesante porque ya tenemos una... ¿Y qué pasa con los índices de salud en Suecia? Que pasa a ser actualmente el país de toda la Unión Europea y probablemente de todo el mundo desarrollado que tiene los menores índices de todas las enfermedades relacionadas al tabaquismo. Menor índice de cáncer de pulmón, de enfermedades pulmonares, de infartos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y tenemos que aproximadamente entre el 5 y el 7% de la población fuma. Y ahora, aquí hay también una cosa estamos viendo primero una evidencia epidemiológica de por qué la nicotina no causa cáncer. Esto es lo que estamos hablando de un experimento demográfico que involucra a todo un país, a por lo menos los hombres de un país. Los suecos, desde mediados de los 90, están consumiendo nicotina. Hay una proporción grande de los hombres, con un 25%, 20-25%, que consume constantemente nicotina, pero la consume en forma oral. Si la nicotina verdaderamente causara cáncer, pues los indicadores de cáncer en la población masculina sueca no serían tan bajos. ¿Sí? Aquí tenemos una evidencia. Se ha dicho que el consumo de tabaco oral da cáncer en la boca, pero la evidencia epidemiológica existente con el snus de Suecia muestra que no es cierto. No da cáncer en la también boca. se dijo que daba cáncer de páncreas, a nivel renal también, y todo eso se ha desestimado. Exacto. Pero, y también hay otra cosa muy interesante con el caso o sea, está esta experiencia epidemiológica, pero además quiero mencionar que a diferencia de Japón, porque también la experiencia sueca es comparable a la japonesa. En el caso de Japón, el control del tabaco no se opuso al tabaco calentado. En el caso de Suecia, las autoridades sanitarias suecas sí se oponen al snus, y han hecho una campaña muy enérgica de desinformación con respecto al snus. Y ellos explican, cuando se le pregunta a la gente del Instituto Karolinska en Suecia, ¿cómo explican ustedes un índice de enfermedades relacionadas al tabaquismo tan bajo? Ellos dicen, no, pues es por nuestras medidas de control de tabaco. Completamente falso. Y el argumento es el siguiente: las mujeres en Suecia no consumen consumen muchísimo menos snus. Y la prevalencia de cáncer y enfermedades en las mujeres suecas ya es comparable a la de los países vecinos. Mientras que... Tanto es así, perdóname Roberto, pero tanto es así que inclusive en las autoridades de Suecia hay un doble discurso. ¿Por qué? Porque tuvieron que ponerse firmes cuando ingresaron a la Unión Europea para que no prohibieran el snus en Suecia. Entonces, hay una doble moral ahí. Sí, mira, es un problema complejo porque se opone, pero lo interesante aquí es comparar el caso sueco con, por ejemplo, países vecinos. Finlandia es un país vecino, muy parecido a Suecia, Noruega, Dinamarca. Si comparamos con esos países, ahí vemos que esos países sí estuvieron en guerra y tuvieron esa experiencia histórica del cigarro, que es distinta a la sueca, para empezar. Y otra cosa también es que lo que mencionas de la Unión Europea tiene una prohibición absolutamente irracional del snus. En Suecia no quisieron apoyar esa prohibición porque es un producto popular y tradicional, por lo que mencioné históricamente. Claro. Pero las autoridades sanitarias suecas pues siguen esa tendencia prohibicionista que desafortunadamente es a nivel mundial, la guerra contra la nicotina, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un fenómeno complejo en el que no me quiero meter, pero cuando las autoridades suecas, y eso lo enfatizo, dicen, no,
El snus no tiene nada que ver. Esto, las estadísticas tan excelentes y tan buenas que tenemos con respecto a las enfermedades es por la labor de control del tabaco, pero eso se puede ver que no es correcto porque no se aplica en las mujeres. Si comparamos la prevalencia de cáncer y de enfermedades cardíacas, etcétera, etcétera, entre las mujeres suecas y las de Finlandia y bueno, Noruega es un caso especial, ahora comento, vemos que no es así. Lo que se ve, los índices impresionantes son en los hombres suecos que han consumido snus. Ahora, ¿qué está pasando en Noruega? En Noruega empieza recientemente, este es un fenómeno muy reciente, en Noruega empieza a entrar el snus, pero en Noruega no existe esa división entre hombres y mujeres. Tanto hombres como mujeres consumen el snus. Y lo que estamos viendo ahora es que las mujeres noruegas jóvenes, menos de 30 años, aproximadamente solamente el 2-3% de las mujeres noruegas fuman. El resto están consumiendo snus. Pero este es un fenómeno relativamente reciente y todavía no hay una todavía no hay una evidencia epidemiológica. No, inclusive también así como con los vaporizadores la tecnología fue avanzando, hoy por hoy existen lo que ellos llaman los nicotine pouch, que son que tienen la misma forma visual del snus, pero son adentro contienen una resina inerte, que es una resina que viene en polvo parecida a la que se usa en la fabricación de los chicles, con nicotina que ni siquiera pasó por una planta de tabaco, porque están utilizando nicotina sintética. Entonces, todo esto generó que la absorción de esa nicotina sea más eficiente y que tenga mucha más aceptabilidad este método en otros países, Noruega, Polonia, en todo lo que es ese norte de Europa, ¿no?